El espejo de la cruz, capítulo 7. Cómo podamos y debamos amar útilmente a Cristo, siendo útiles al prójimo. En el tercer modo debemos amar a Dios útilmente, no porque podamos serle de utilidad a Él, sino por su amor y su mandamiento debemos ser útiles a nuestros prójimos. Por eso dice San Gregorio que ninguna cosa agrada tanto a Dios como el celo por las almas de sus prójimos. Y esto mostró Cristo preguntándole 3 veces a San Pedro si lo amaba. Y cada vez Pedro le respondió que sí. Cristo le dijo: Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas, como diciendo: por el bien que me deseas, no es necesario que a mí me sirvas, sino a mis fieles amigos, a los que tú pacerás y servirás, y así veré que me amas. Y debemos saber que Cristo dijo 3 veces, apacienta, para dar a entender que debemos apacentar con doctrina a los fieles, unos a otros, con buenos ejemplos y en cuanto podamos con ayudas temporales. Y en esas palabras se demuestre que Cristo considera hecho a su persona lo que de bueno y de malo hayamos hecho a sus fieles, y esto lo mostró expresamente en el Evangelio, cuando dijo: lo que vosotros hagáis a uno de mis ministros, a mí me lo hacéis. Y le dijo a San Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como diciendo: yo considero que esta persecución que haces a mis fieles, como que a mí me la haces. Por lo tanto, el hombre debe amar a Cristo útilmente, no porque podamos hacerle algo de utilidad, sino para hacerle útiles a nuestros prójimos en cuanto podamos, por su amor, y especialmente en aquellas utilidades que Cristo nos hizo a nosotros cuando vino a iluminar, inflamar y rescatar, como hemos dicho. Por eso debemos iluminar a nuestros prójimos, aconsejándolos, inflamar, confortándolos, rescatar, liberándolos de toda servidumbre del pecado, y si fuese necesario dar la vida por ellos, como Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, según dicen San Juan Evangelista y San Agustín, en primer lugar, la caridad nace de una buena inspiración, se nutre de santas meditaciones, alcanza su gloria y llega a ser perfecta por una permanente y buena costumbre y por las obras perfectas, y cuando es perfecta, está preparada para morir por el prójimo. Sin embargo, hoy hay pocos que sean así perfectos, más bien, como dice San Bernardo, se considera óptimo al que no es demasiado malo. Y dice San Gregorio, quien no da al prójimo algo de sus propios bienes, ¿cómo dará la vida por él? Pero debemos entender que la caridad debe ser ordenada, es decir, que no nos hagamos a nosotros un mal de culpa, un pecado, para ayudar a otros en su mal de pena, un sufrimiento, o por ayudarlo en otras cosas. Y por eso dice San Bernardo, reprendiendo a algunos presuntuosos que disimulan y cubren su ambición bajo apariencia de caridad. Oh tú, presuntuoso, que eres imperfecto y lleno de vanidad, que te ensalzas por una pequeña alabanza y te turbas por cualquier pequeña adversidad. ¿Cómo presumes tomar el cuidado de otros si no tienes cuidado de ti mismo? Primero predícate a ti mismo y después serás útil a los demás con tu prédica. Porque dice la Escritura, quien es malvado consigo mismo, ¿cómo podría ser bueno con los demás? Y dice San Gregorio que hay muchos ambiciosos, deseosos de prelacías, puestos jerárquicos, que para disimular el aguijón de la conciencia dicen, si fuese obispo haría muchos puentes y hospitales, y razonan dentro de sí mismos, y dicen que por honor de Dios y utilidad de la Iglesia aceptan las jerarquías. Y después que son hechos prelados se olvidan de lo que antes pensaban religiosamente y se convierten en perros y lobos hambrientos sobre el pueblo de Dios. Y por eso hoy se puede considerar santo
el prelado, que suponiendo que no distribuya de sus bienes, no quita ni roba los bienes ajenos, contra semejantes pastores. Dice Dios por medio del profeta: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, es decir, que no se ocupan de ser útiles y apacentar a sus súbditos, sino que se ocupan de llenar la bolsa. Por lo tanto, nuestra caridad debe ser útil al prójimo por amor de Dios, según el ejemplo que nos dio Cristo, y dijo: yo soy el buen pastor y entrego mi alma, es decir, mi vida, por mis ovejitas. Y San Pablo decía a sus discípulos: gustosamente daré lo que tengo y hasta a mí mismo por vuestra salvación. También decía: no busco vuestras cosas sino a vosotros, es decir, vuestra fe, porque busco convertiros a Dios, y como ya se dijo antes, por celo de la salvación de los judíos, deseaba ser apartado de Cristo. Y por eso debemos ser útiles al prójimo con nuestro saber, querer y poder, es decir, amándolo, aconsejándolo y ayudándolo en cuanto podamos para bien del alma y del cuerpo. También debemos saber que estamos obligados a amar más nuestra alma que la de los otros, pero más el alma de los demás que nuestro propio cuerpo, y más el cuerpo de los otros que las cosas nuestras. Brevemente, según el orden de la caridad, debemos amar al prójimo tanto cuanto es mejor y más útil a la Iglesia de Dios, y debemos amar más al buen extraño que al pariente malo. Y dice San Agustín: quien ama a los hombres debe amarlos o porque son buenos o para que se hagan buenos. Y dice también: quien no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar al prójimo? Es decir, según el amor de Dios. Pero hoy ha llegado el tiempo del cual profetizó San Pablo diciendo: vendrán tiempos peligrosos y los hombres serán amadores de sí mismos y no de Dios. Por eso vemos que tanto se ama el hombre a sí mismo con desordenado amor, que para lograr utilidad para sí mismo querría ver peligrar el cielo y la tierra. Por lo tanto, como San Pablo dice, seamos auxiliares y colaboradores de Dios, procurando la salvación y toda santa utilidad para nuestros prójimos. Y si bien puede realizarla sin nosotros, no es menos cierto que por su bondad, para darnos ocasión de merecer, nos manda y ruega que la procuremos junto con Él. Por lo tanto, nadie se gloríe del bien que hace, ya que no es por necesidad propia que Dios busca nuestro servicio, sino para darnos materia para merecer y darnos la gloria y dignidad de que seamos sus colaboradores. De esto dice San Juan Crisóstomo: no hizo Dios al rico para utilidad del pobre, porque él, si quería, podía al instante enriquecerlo, sino que hizo al pobre para utilidad del rico, a fin de que haciendo a otro un poco de bien, se pudiera salvar por la obra de misericordia. Y así podemos decir de los predicadores y de toda persona que hace algo útil para el prójimo, que pudiendo Dios hacerlo por sí mismo, se lo ha encomendado a ellos para hacerlos merecer. Capítulo 8. ¿Cómo debemos amar a Cristo fuertemente? En el cuarto modo, es decir, amar fuertemente, podemos y debemos seguir a Cristo, de cuyo amor no debemos apartarnos ni por fatiga, ni por pena, ni por muerte, ya que no es digno de tener tanto bien quien no lo ama con todo el corazón y con toda su potencia. De esta fortaleza nos da el ejemplo San Pablo, quien decía: estoy seguro de que ni pena, ni muerte, ni hambre, ni sed, ni persecución, ni injurias, ni demonios me podrán separar de la caridad de Dios, que está en Jesucristo. También decía: Cristo me ha amado y se entregó a sí mismo por mí, y no soy ingrato ante tanta gracia, como diciendo: amándome, me ha atado de tal manera que estoy preparado a morir por Él como Él murió por mí. Y como veía a algunos muy débiles en esta caridad, los confortaba y les decía que se arraigaran y fundaran en la caridad, es decir, que no se agitaran por cualquier viento.
A la fortaleza del amor pertenece el amar puramente, según se ha dicho antes, de modo que acordándonos de la pasión de Cristo, ni la prosperidad ni la adversidad puedan cambiar nuestro amor, ni desalentarnos. Por eso dice San Gregorio, si tuviésemos en la memoria la pasión de Cristo, nada sería tan duro que no nos pareciese llevadero, ni tan amargo que no nos pareciese dulce. Y dice San Bernardo, estamos en esta vida como en un campo de batalla, en el cual nuestro capitán, Cristo, fue muerto para liberarnos. Por lo tanto, quien huye y no soporta los golpes y las heridas de buena gana, será un caballero sin gloria. También dice, oh alma, ¿qué cosa puede parecerte áspera o dura? Si te acuerdas de las fatigas, necesidades, injurias, escupitajos, escarnios, burlas y muerte de Cristo. Coherente y razonablemente debo dar mi vida por Él, que quiso dar la suya y sufrir tormentos amarguísimos para liberarme de la muerte eterna. Por lo tanto, oh Jesús, es digno de muerte quien se resiste de ir a ti. Y encontramos que este amor a la cruz ocupa tan fuertemente el corazón de los perfectos que todo lo tienen por nada y están totalmente absortos en Cristo. Por eso dice San Pablo, aquellas cosas que antes me parecían una ganancia ahora, por amor a Cristo, me parecen pérdida, y todo lo considero estiércol para poder tener a Jesús. Y decían también, yo me glorío en las tribulaciones por amor a Cristo. Y San Pablo estaba tan embriagado con la cruz, que estaba todo él transformado en ella. Por eso decía, estoy clavado en la cruz con Cristo. Además decía, llevo los estigmas de Cristo en mi cuerpo. Y en otro lugar dice, yo no creo saber otra cosa que Jesucristo crucificado, y rehuyo gloriarme sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, por quien el mundo me crucifica y yo a él. Es decir, que el mundo me desprecia y yo a él, y esta es la gran perfección. Dice San Gregorio, cuando el hombre tiene desagrado por el mundo, él debe desagradar al mundo, pero hay algunos menos perfectos que a pesar de que no aman al mundo, sin embargo están contentos de que el mundo los tenga en buena opinión y reverencia. Es sin embargo mucha mayor perfección no querer ser amado por el mundo que no amarlo. De la caridad perfecta, dice San Ambrosio, el alma que es esposa gustosamente se une con el esposo en el hecho de la cruz, y nada valora como más glorioso que llevar los oprobios de Cristo, según nos conforta San Pablo. Pero son tan grandes nuestra ingratitud y vileza, que de Cristo no queremos sino recibir honor y dignidades jerárquicas sin fatiga alguna. Por eso dice un santo padre en las colaciones de San Juan Casiano, hay muchos hombres tibios que quieren ser pacientes pero sin penas, quieren ser humildes pero sin ninguna injuria, quieren ser puros pero sin abstinencia, quieren defender la verdad pero sin desagradar a nadie, quieren el paraíso pero sin perder ningún consuelo del mundo. Pero se engañan porque Cristo dice en el Evangelio, el reino del cielo se conquista por la fuerza y lo ganan aquellos que son violentos porque hacen violencia a sus malos deseos y a su propia pereza. Por lo tanto, no se puede alcanzar ni por la ociosidad ni por dormir, como algunos creen. La caridad, dice San Gregorio, jamás está ociosa. Antes bien obra grandes cosas y por eso cuando el hombre no hace obras es signo de que no está en caridad. Y Salomón dice en el Cantar que el amor es fuerte como la muerte, que todo lo vence. Por lo tanto es por la fuerza del amor que conviene entrar en el cielo y no por la ociosidad ni por los consuelos humanos, como dice San Agustín. Es imposible que el hombre tenga el consuelo de este mundo y del otro, y por eso dice el salmista, rechacé los consuelos del mundo y recordé a Dios y encontré gozo. Y San Agustín dice, Cristo dice y grita, yo tengo mercadería para vender
Y como el hombre le preguntara, ¿qué mercadería es esta? Cristo le responde, el reino del cielo. Y como si el hombre dijese, ¿cómo se vende? Y él responde, por pobreza el reino, por vileza el honor, por pena el gozo, por fatiga el reposo, por muerte la vida. Por lo tanto nos conviene renunciar a todos los goces del mundo y soportar suavemente toda adversidad. Capítulo 9. Cómo nuestra caridad debe ser alta, profunda, larga y ancha. Podemos decir que nuestra caridad, a semejanza y ejemplo de la caridad de Cristo, debe ser alta, profunda, larga y ancha. Debe ser alta, es decir, en grado elevado y perfecto, como dice San Agustín. La caridad crece y llega a ser perfecta, y cuando es perfecta, grita con San Pablo y dice, deseo ser desatado del cuerpo y estar con Cristo. Debe ser alta por el alto deseo de Cristo, quien es todo el bien que tenemos, ya que según la sentencia de Cristo, allí debe estar tu corazón, donde está tu tesoro, y porque Cristo es nuestro tesoro, el corazón y nuestra mente deben estar por una continua meditación y amor con Él en lo alto, y para que el corazón de los discípulos se elevase a lo alto para pensar en Cristo y en su gloria. Cristo quiso subir al cielo visiblemente ante todos sus apóstoles. La altura del corazón significa tener desprecio por todas las cosas de aquí abajo, prósperas y adversas, y por el deseo debe estar tan atraído hacia lo alto, que aquí abajo el hombre esté como sin sentido. Y por este afecto muchos son arrebatados y pierden los sentidos corporales. A esta altura invitaba San Pablo y decía, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y gozad allí y no en la tierra. Y San León Papa, hablando de la ascensión de Cristo, dice, levantemos luego nuestra cabeza y alegrémonos con espiritual alegría, y elevemos los ojos de nuestro intelecto y de nuestro deseo hacia aquella altura, donde Cristo ha subido. Y puesto que estamos llamados a las cosas eternas de arriba, no nos fijemos en las cosas corruptibles de este valle tenebroso, en el cual, si alguna prosperidad o gozo nos adula y nos atrae, no hay que abrazarla sino hacerla a un lado fuertemente por medio de un santo deseo. De estos que tienen el corazón tan alto, suele decirse que tienen la muerte con deseo y la vida como paciencia. Además, la altura del corazón incluye ser magnánimo. La magnanimidad consiste en actuar con liberalidad. Y por eso dice Salomón en el Cantar, si el hombre magnánimo diese todas sus cosas por amor, le parecería no haber dado nada. Y así podemos decir que el hombre que está en el amor de Dios y es magnánimo, desprecia todas las cosas por amor de Dios. También le corresponde al magnánimo por fortaleza de amor, soportar fuertemente cosas terribles, realizar con facilidad tareas que lo perjudican y estar siempre como el fuego, fervoroso y hacia alto. Todo lo contrario de los hombres que tienen el corazón bajo y vil, que tienen miedo de la sombra y cualquier pequeña cosa les parece grande y se cansan enseguida, y por un pequeño bien les parece que son perfectos. Pero lo contrario dice el salmista. Por eso, después de haber hablado tanto sobre sus perfecciones, dijo, y sin embargo me parece que recién comienzo. Por tanto, esta es la altura de corazón, cuando el hombre por alto amor y gran deseo tiene en desprecio al mundo y jamás se harta de obrar bien y no se cansa ni siente fatiga, y todo su modo de vida está por santo deseo en el cielo. Filipenses 3:20. Y puesto que Cristo es forma, ejemplo y causa de toda nuestra perfección, San Bernardo pone los grados de nuestra perfección de este modo diciendo, hay algunos para quienes ha nacido Cristo. Se trata de aquellos que comienzan a darle forma a su vida
y a dirigirla según la humildad, pobreza y mansedumbre de Cristo. Hay algunos para quienes Cristo ha crecido y se ha hecho hombre perfecto, y estos son los que ya ejercitados en la discreción reciben luz y fortaleza en sus obras. Hay otros para los cuales Cristo ha muerto, y unidos por amor a Cristo, sienten por compasión sus dolores, y como dice San Pablo, están clavados con Cristo en la cruz. Estos tales son los que están preparados, a semejanza de Cristo, para morir por el prójimo, rogar por los enemigos y, resumiendo, viven en Cristo y están preparados para morir por Cristo. Hay otros para quienes Cristo ya han resucitado y que de Él reciben nueva paz y nuevo consuelo, nueva alegría y nuevos dones, como recibieron los apóstoles después que hubieron reconocido y encontrado a Cristo resucitado. Hay otros para quienes Cristo ya ha subido al cielo y han subido con Él por medio del deseo, y tan unidos están con Él por amor, que no pueden tener preocupación ninguna ni de sí mismos ni de ninguna cosa mundana, y están totalmente absortos en aquella altura donde está su amado Cristo. Hay otros a quienes Cristo les ha enviado el Espíritu Santo y están totalmente incendiados de amor, totalmente llenos de sabiduría y perfección para hacer milagros y convertir a mucha gente. En conclusión, por estos grados debemos subir y tener caridad alta y perfecta. Debe ser profunda por profunda humildad de conformarse por amor a los oprobios que a las miserias de Cristo. Por eso dice San Bernardo, no conviene que bajo el árbol que produce espinas haya algún miembro delicado. Es decir, que bajo Cristo, que es nuestra cabeza torturada, no conviene que ningún fiel tenga consuelo, y continúa diciendo, oh hombre soberbio que buscas alojamiento en el palacio real, y Cristo tu rey no tuvo lugar y fue puesto en el pesebre. Tú buscas compañía para estar entre los hombres honorables, y Cristo fue puesto en medio del buey y del asno. Tú quieres sirvientes, y Cristo no tuvo ninguno. Tú te vistes con telas preciosas y purpuradas, y Cristo fue envuelto en muy viles pañales. Tú abundas en riquezas, y Cristo estuvo lleno de pobreza. Tú ríes, y Cristo llora. Y por eso los perfectos, queriendo ponerse en el lugar de Cristo en cuanto pueden, se esfuerzan para humillarse, huyendo de todo honor y abrazando todo oprobio. Y no hay duda de que si el perfecto pudiese librarse del infierno y estar en el paraíso, gozando el mundo, considerando la pasión de Cristo, antes bien querría por su amor estar con Él en la cruz. Y quien por este afecto deja el mundo y soporta la tribulación, es perfecto hijo y hermano de Cristo, pero quien esto hace por temor del infierno o por deseo del paraíso, es siervo y mercenario, ya que no mira sino a su propia utilidad, suponiendo que haga el bien. Debe ser amplia por amor universal a enemigos y amigos, como la madre a su hijo y en general a toda persona, procurando la salvación de todos con gran corazón, soportando todos los defectos de los otros y teniendo compasión de las miserias del prójimo y alegría por sus bienes. Esta es la caridad que mostró San Pablo cuando decía, soy débil con los débiles y me indigno grandemente cuando se escandaliza el prójimo. De esta caridad dice San Bernardo, buena madre es la caridad que nutriendo a los enfermos, es decir, los imperfectos, o aunque ejercita a los perfectos o alienta a los pusilánimes, o reprende a los revoltosos, ama a todos como hijos. Cuando te reprende es humilde, cuando te alienta no te engaña, es piadosamente cruel y humildemente suele indignarse. Y con estas palabras San Bernardo quiere decir que el hombre que tiene esta caridad, con todo el corazón y con buena intención, procura la salvación de todos, siempre como una madre, o alentando o amenazando, y de cualquier otro modo según sea necesario.
Y esta bienaventuranza del corazón consiste principalmente en recibir y socorrer a toda persona con dulzura, ya que lo que es amplio recibe muchas cosas y cómodamente, pero lo que es estrecho recibe muy poco y penosamente. Así hay muchos de un corazón tan estrecho que casi nunca hay en su corazón solicitud ni celo, sino de sí mismos y de sus asuntos, y no saben recibir ni soportar ningún defecto de los otros. Y si socorren a alguno o sirven a otros, lo hacen con poco corazón y con murmuración, y por eso mismo poco merecen. Y por eso quien fuese sabio se preocuparía mucho por tener esta caridad, la cual nos hace partícipes de todo bien. Por eso dice San Agustín: ¿quieres tener parte, oh hombre, de todo bien? Gózate y conténtate y alégrate de todo bien de los otros y de todo defecto, y ganarás según la caridad que tengas. Y dice también: mira pues, oh hombre, qué gran bien es la caridad, pues teniéndola el hombre tiene todo bien, y sin nuestra fatiga hace nuestros los bienes de los otros. Creo que esto le sucede hoy a mucha gente que tanto reina la envidia, porque el hombre se duele de la fama y de la gloria y de las utilidades de los otros, y considera los méritos de los otros como perjuicio propio, y que consideran los defectos de los otros como una perfección propia, y tienen envidia de la virtud de los otros. De esto tenemos ejemplo en el Éxodo, donde se dice que estando alguien profetizando en el campamento de Moisés en el desierto, se acercó a Moisés un discípulo suyo para denunciarlo con murmuración, pidiendo que lo prohibiese, porque a él le parecía que disminuía el honor de Moisés si surgieran muchos profetas. Entonces Moisés, que era amplio en caridad, respondió al discípulo y dijo: gran beneficio me parecería que todo hombre profetizara, y Dios le diera su espíritu. En esto mostró que amaba el bien del prójimo como el suyo propio. Igualmente los discípulos de San Juan Bautista tenían envidia de Cristo y decían a San Juan: el que tú has alabado bautiza y todos los hombres van con él y tiene más discípulos que tú, como diciendo: molesta el hecho de que este Cristo te quite la gente y la fama. Pero San Juan, con la caridad perfecta, ciertamente les respondió y los reprendió, y se humilló diciendo que él debía disminuir y Cristo crecer, y mandó a los discípulos con Cristo para que viesen sus virtudes y sus maravillas y amasen más a Cristo que a él. Hoy no se procede así, porque cada uno quiere ser el más alabado y estimado, y todo esto procede de un corazón estrecho que no da cabida al prójimo por amor. Además, la caridad debe ser larga por la perseverancia, de modo que estemos firmes ante todo viento y contra toda tribulación, y esto es contra los que no aman a Dios, sino cuando son tentados o atribulados, y no sirven al prójimo, sino cuando son elogiados y recompensados. Pero si lo ven ingrato o encuentran alguna dificultad, no perseveran. De las características de la caridad que hemos explicado, da ejemplo el apóstol Pablo, ya que muestra la altura de la caridad cuando dice: nuestro modo de vida está en el cielo, y además cuando dice: no contemplamos más que las cosas invisibles y eternas, y cuando por gran magnanimidad se exponía a todos los peligros y despreciaba todo como estiércol y se gloriaba en las tribulaciones. Profundidad de amor mostró cuando se humillaba a soportar los oprobios, como hizo Cristo. Decía también el apóstol: nosotros somos considerados como basura e inmundicia del mundo. Y decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol de Dios, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Y también se llamaba a sí mismo abortivo el menor. Y mostraba la altura de su caridad cuando decía que sentía las tribulaciones de todo hombre por compasión y se alegraba de todo bien.
Por eso a algunos de sus discípulos perfectos les dijo: vosotros sois, amadísimos hermanos míos, mi gozo y mi corona. Y esta es mi alegría, que vosotros seáis perfectos y perseverantes en Dios. Largueza de caridad mostró en la perseverancia de la caridad, de la cual no se apartó ni por injuria, ni por pena, ni por ingratitud de sus discípulos que lo abandonaron. Capítulo 10. Sobre la excelencia y perfección de la caridad. Por lo tanto, he aquí cómo Cristo nos ha enseñado a amar y cómo quiere que se ejerza nuestra caridad, y por reverencia a tan gran Maestro debemos esforzarnos por aprenderla, especialmente porque la caridad es signo discriminativo y hace conocer quién es discípulo de Cristo y quién no. Por eso dijo Cristo: los hombres no conocerán si vosotros sois mis discípulos, por hacer milagros, ni por la mucha ciencia para predicar, ni por tener una gran tonsura, ni gran barba, sino solamente si mutuamente tenéis caridad. Y San Gregorio dice: el enemigo no teme nuestra abstinencia, ya que él no come ni duerme. No teme nuestra castidad, ya que él no es lujurioso. No teme nuestra ciencia, ya que él sabe más que nosotros, pero teme mucho la caridad y la unidad de amor que tengamos en la tierra, ya que él la perdió en el cielo. Y dice también: no se ocupa el antiguo enemigo de hacernos perder nuestras cosas, ni de hacernos maldades, sino por provocarnos al odio y que perdamos la caridad. La caridad mantiene al hombre en la alegría, en servicio y sin escándalo. La caridad está llena de alegría y de todo santo gozo, de modo que el hombre que esté unido a Dios por la caridad está contento con todo lo que Dios hace y permite, y jamás se escandaliza, y no cae en la ira ni en la tristeza, ni en ninguna mala concupiscencia, ni en temor alguno, ya que la perfecta caridad expulsa el temor, como dice San Juan en su epístola. La mente queda purificada de todo mal y llena de alegría y de seguridad, y siente en esta vida como una abundancia de bienaventuranza, y por eso, según aquella palabra de San Juan que dice: Dios es caridad, y quien está en caridad está en Dios, y Dios está en él. San Bernardo dice: Dios es caridad. ¿Y qué cosa es más preciosa que estar en caridad? ¿Qué lugar es más seguro y deleitable que cuando nuestro Señor Dios está en él? Como diciendo: la caridad es la cosa más rica, más preciosa, más segura y más deleitable que se encuentre. Y San Agustín dice que el amor de Dios y del prójimo es la virtud propia y especial de los elegidos, ya que todas las otras virtudes pueden ser comunes a buenos y malos. Y por eso San Pablo, después que hubo enumerado muchos otros dones de la Iglesia, dijo que la caridad era el camino más excelente. Dice también que quien tuviese una lengua angélica y la plenitud de la fe, y diese todas sus cosas a los pobres sin caridad, de nada le valdría. Por eso dice San Agustín: oh hombre, mira todos los dones de la Iglesia, y ninguno encontrarás tan excelente como la caridad. Y esto es verdad, ya que según la caridad se mide el mérito y el obrar del hombre. Y esto lo hizo Dios para que ninguno pudiese excusarse, ya que si nuestro mérito estuviera en el saber, o en dar limosna, o en las fatigas, o en cualquier otra cosa, entonces no podrían merecer los simples, los pobres, ni los enfermos, que no saben ni pueden obrar. Por lo tanto, Dios quiere que el mérito esté en amar, para que todos puedan hacerlo en cualquier lugar y en cualquier situación. Este mandamiento es breve, claro, alegre y útil, según dice San Agustín. Es breve para que nadie diga: no tengo tiempo para leerlo. Es claro para que ninguno diga: no lo puedo entender.
es alegre y útil, de modo que el hombre sea atraído por el gozo a cumplirlo y que no pueda decir, por pena dejé de amar. Y así amar es de tanto deleite y de tan gran fuerza que ninguna cosa es tan terrible y áspera que el amor no la haga alegre, y ninguna cosa es tan dura ni de tanto peso que el amor no la sobrelleve suavemente. Por eso dice Hugo de San Víctor que ninguna cadena de hierro hubiera podido tener a Cristo atado y clavado, excepto la caridad, la cual es vínculo de perfección, según lo que dice San Pablo. La caridad es vínculo, ya que ata y une al hombre con Dios. La caridad es la vestimenta nupcial que nos conviene tener, si no queremos ser expulsados con vergüenza de la fiesta de bodas y de la cena de la vida eterna a la cual estamos invitados. Para hacer esta vestimenta, Cristo nos dio la lana cuando fue tomado preso y despojado. La caridad también es una palabra abreviada, una síntesis, ya que contiene la ley y los profetas. Como dice San Pablo, Cristo nos la muestra sobre la cruz escrita con toda nitidez para que todo hombre deba verla. Y por eso dice San Agustín, si tú estás ocupado y no puedes descansar y ocuparte en leer la Escritura y muchos sermones, dedícate a la caridad de la cual penden todas las cosas. Por lo tanto, después de que este maestro subió a la cátedra de la cruz para enseñarnos esta caridad tan útil y necesaria, tan bella y gozosa y llena de toda suavidad, debemos estar solícitos para aprenderla y cumplirla, de modo que con esta alegría temporal que nos da la caridad, vayamos a aquella perfecta gloria y alegría sempiternas. Por eso dijo San Gregorio que si el alma en esta vida no arde en el horno de la caridad, no brillará en el esplendor de aquella belleza eterna.